Ok. Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a abordar nuevamente el libro de Deuteronomios y vamos a escudriñar la porción o parashá Ekeb. Ekeb significa por qué, es decir, como consecuencia de algo, sucederá algo. Eso es lo que está tratando de explicarnos esta parashá. Y en esta porción vamos a ver cómo todavía están ese remanente parado en el frente del Jordán, prontos a entrar a la tierra prometida, y Moisés o Moshe sigue hablándoles a todo ese remanente que ha quedado y que está listo para entrar a la tierra prometida. Y en esta ocasión les va a hablar de la inmutabilidad de Hachén, de cómo él guarda su pacto a pesar de todo lo que ha pasado y que pasará. También les habla de cómo Hachén va a cumplir su promesa en el mundo venidero, es decir, está hablando de su pacto y está hablando de el día octavo, o sea, el mundo venidero, la eternidad. También les va a hablar mucho de la importancia del Shema y Shomer, es decir, de escuchar y actuar y guardar y ejecutar todas las instrucciones que Hachén ha dado. También les habla de hacer juicio sobre las naciones que Hachén le va a entregar a la hora de entrar a esa tierra prometida. Les advierte de no olvidarse de Hachén y les hace ver que no cometan los mismos errores que han cometido sus padres. Entonces este remanente está escuchando estas palabras y empieza Moshe diciéndoles, y será, es decir, va a ocurrir, si escuchas, Shema, los mishpatim, los procedimientos, los guardan y los hacen, que entonces su Dios Hachén guardará para ustedes el Brit, el pacto y la bondad que juró a nuestros padres. Le está diciendo a ese remanente, ojo, que tengan en cuenta que todo lo que ustedes hagan con respecto a las instrucciones, a la Torah, Hachén está guardando el pacto para ustedes. Pase lo que pase, Él es inmutable, Él va a cumplir su pacto, pero la responsabilidad de los que están allí en ese momento escuchando las palabras de Moshe, que son las de Hachén en ese momento, tienen que escuchar Shema y guardar, Shome, ejecutar todas estas palabras que él ya se las dio, Hachén se las dio a Abraham, Isaac y Jacob, y ahora se la está dando a este remanente que ha quedado justo para entrar a tierra prometida. Y continúa diciéndole, él los amará, los bendecirá y los multiplicará. Bendito el fruto, bendecirá el fruto de sus vientres y el fruto de su tierra. Bendecirá su grano, su vino, su aceite y aumentará su ganado y las manadas de sus ovejas sobre la tierra que juró a sus padres que daría. Entonces aquí hay que ver esto de dos maneras. Está hablando de una literalidad para los que van a entrar a esa tierra de Canaán, pero está hablando al futuro de los que van a entrar a la tierra prometida. Es decir, al día octavo, que allí todo va a ser bendición. Bendito el fruto, bendito la tierra, bendito su grado, o sea, puras bendiciones. Y dice sobre la Haaretz, es decir, sobre la tierra que él prometió a quién, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, esto hay que verlo en la literalidad y también en la espiritualidad. Está hablándole a ese remanente físico que está ahí y al remanente que hoy está esperando la venida de Yehoshua. Y continúa diciendo, ustedes serán benditos más que todos los otros pueblos. No habrá varón o hembra estéril entre ustedes y lo mismo con su ganado. Es decir, hay prosperidad, pero no se está refiriendo solo a una prosperidad literal de ese pueblo que va a entrar a la tierra de Canaán. Se le está dando un adelanto a todos estos que hoy estamos como remanente esperando esa entrada a la tierra prometida. Y le continúa diciendo, Hachén removerá todas las enfermedades de entre ustedes. Observe, eso es
cuando esté en el día octavo, porque aquí nos enfermamos y de todo lo que mande el sistema, la bestia. Entonces esto es para cuando estemos en esa tierra que prometió y que vio Abraham. Dice, él no pondrá sobre ustedes ninguna enfermedad mala de Egipto, las cuales ustedes conocieron. Al contrario, él las echará sobre aquellos que los odian a ustedes. Ustedes consumirán todas las naciones que Hachén su Elohim les entregue. Sus ojos no tendrán piedad de ellos y no sirvan a sus dioses, porque eso se convertirá en una trampa para ustedes. Hay que notar que espiritualmente Moshe está hablando a un pueblo que va a entrar ahí a la tierra de Canaán, pero está hablándonos a nosotros, los que estamos prontos a entrar a la tierra prometida, y les dice que allí, como ya nos dice Apocalipsis, no habrá dolor, ni lágrima, ni enfermedad, y acá les está diciendo también un poco de lo que tienen que hacer. Es decir, van a tener que entrar a enjuiciar esas naciones que él les va a entregar. Y dice, cuando te dijeren a ti mismo, son numerosos los pueblos estos, es decir, los pueblos que Hachén va a entregar para que hagan juicio, los que van a entrar a la tierra prometida. Y aquí nos da a entender un poco de que estamos hablando espiritualmente de ese séptimo día donde las naciones van a ser enjuiciadas, en ese milenio, en ese día o inicio del día de el Señor, el día terrible. Y dice, no habrás de temer de ellos, habrás de recordar lo que ha hecho Adonai tu Dios a Faraón y a todo Egipto, los prodigios grandes que han visto tus ojos y los signos y los portentos, y la mano fuerte y el brazo extendido con que sacó Hachén tu Dios, con que te sacó Hachén tu Dios de Egipto, obviamente. Así hará Adonai tu Dios a todos los pueblos a los que tú temes de ellos, es decir, a todos aquellos, vuelve a hablar otra vez espiritualmente, a todos los que hoy, con sus armas, con sus poderes, con sus gobiernos, con sus leyes, puede que le temamos. Hachén le está diciendo, a ellos te los voy a entregar, no le temas. Entonces dice, y también dice, enviaré. Allí traducen avispas, otras porciones traducen, o otras Biblias traducen el tábano, pero en realidad lo que está hablando espiritualmente es que una vez que entregue en las manos a esas naciones que hay que juzgar, a aquellos que quieran escapar, el Señor les va a enviar plagas, es decir, ponen allí avispas, pero estamos hablando de plagas que van a ir, dice, enviará plaga tu Dios Hachén contra ellos hasta perecer los que hubieren quedado, y los que se escondan de su presencia, es decir, le va a llegar plaga a aquellos que han huido del juicio. No te asustes de su presencia, de la presencia de esos gobiernos, de esas leyes, pues Hachén tu Dios está en medio de ti, grande y temible. Por eso pareciera que nos está hablando del día del Señor, ese día temible que vendrá con juicio. Dice, estará en medio de ti, grande y temible Hachén. Y echará a Adonai tu Dios a las naciones, estos de ante ti, poco a poco. O sea, va a ser un juicio que no va a ser de una vez, no va a ser de un día, va a ir de poco a poco enjuiciando a las naciones y entregándola a ese remanente que ha quedado. No podrás exterminarlos pronto, no sea que te excedan a ti las bestias del campo. Los entregará Adonai tu Dios ante ti y los confundirá con una confusión grande, es decir, con una tribulación grande, hasta que queden destruidos. Y entregará sus reyes, sus gobernantes en tus manos, y borrarás su nombre de debajo de los cielos. Fíjese cómo dice, borrarás, le toca a ese remanente borrar los nombres de esos reyes, de esos gobiernos. No Hachén, Hachén los va a entregar, pero el juicio lo va a terminar de hacer ese remanente borrando los nombres, lo que significa es que no van a entrar esas naciones al día octavo. Nadie te hará frente hasta que los hayas eliminado. Las imágenes de sus dioses echarás al fuego. No codiciarás la plata ni el oro que hay en ellos, y los guardaré, ni los guardaré para vosotros. No sea que seáis enredados en ellos, porque eso es abominación a tu Dios Hachén.
y no meterás abominación en tu casa y seas anatema, es decir, seas condenado para la destrucción, como él, es decir, como el rey es el gobernante ese que tengas que destruir o enjuiciar. Repulsar habrás de repulsarlo a todo aquel que vas a enjuiciar, a todos esos reyes, y abominar habrás de abominarlo, ya que anatema es. Es decir, todos estos gobiernos que no son de Hachén, todas esas naciones que van a ser enjuiciadas, ya sus nombres han sido borrados. Lo que tiene que hacer el que va a ser puesto en juicio, el remanente, es acabar de borrar de debajo de los cielos esos nombres de esos gobiernos y esas naciones, porque ya están condenados, son anatema. Entonces continúa diciendo, todo el mandamiento, misbot, ahora ya habló de juicio, ahora nos va a hablar a la congregación, a la cajal, y le dice, todo el mandamiento, el misbot, que yo te ordeno hoy, habréis de observar, chomer, para cumplir, para que hayáis de vivir, ¿dónde? La tierra prometida, en el día octavo, y os multipliquéis y vengáis y poseáis la tierra que prometió Hachén a vuestros patriarcas. Y recordarás todo el camino, es decir, todo el camino en donde estamos. Se le está hablando a aquel remanente que ha recorrido un camino y nos está hablando a nosotros que estamos recorriendo un camino. Y recordarás todo el camino por el cual te llevó Adonai tu Dios hace 40 años en el desierto, un número simbólico para todo aquel que ha abrazado el nombre de Hachén y está ahora en su desierto camino a ser remanente. Dice, te ha llevado 40 años en el desierto para afligirte, pero ¿por qué te aflige? Es para probaros con penalidades, para saber lo que había en vuestros corazones. En otras palabras, el Señor en el desierto puso a aquel remanente en experiencias para que ellos mismos sacaran lo que había en sus corazones y Hachén podía decir, mira, te enjuicio por lo que había en tu corazón, que no lo hablabas o no los decías, pero enfrente de esta experiencia has blasfemado contra Hachén. Entonces, todos los que estamos en el desierto, en este desierto de este mundo, tenemos que cuidarnos porque son experiencias. Cada vez que sale algo contra nosotros por el sistema, por las leyes, por lo que estén estableciendo los faraones de estos gobiernos, nosotros tenemos que tener cuidado de no blasfemar contra Hachén, porque si no, estamos mostrando que lo que había en nuestro corazón no era amor por la Torá, amor por Hachén, sino interés. Entonces, dice, si guardarais o no los mandamientos divinos, y luego os dio a comer maná que ni vosotros ni vuestros antepasados habían comido jamás para enseñaros. Es decir, en el desierto se puso en experiencia a cada uno. En el desierto estamos en experiencia y nos está dando a comer maná, algo que viene del cielo, alimento que viene del cielo, es decir, la palabra, y que nosotros no conocíamos. ¿Para qué? Para enseñaros que el hombre no vive solo de pan, sino que de todo lo que sale de la boca de Hachén vivirá el hombre. Entonces está diciendo, no blasfemen en tus experiencias, sino que más bien aliméntate de lo que viene del cielo, de la Torá. Y luego le dice, tu vestimenta no se envejeció sobre ti, ni tu pie ha quedado descalzo hace 40 años. Es decir, lo que está diciendo Hachén es que lo que necesitas para vivir en este mundo, Hachén te lo provee, no te va a faltar. Así que no tienes por qué ambicionar otra cosa que Hachén no te esté ya dando. Dice, tenga presente que su Dios Hachén lo corrige, tal como un padre de familia corrige a su hijo. Y guardarás, chomer, los mandamientos de Hachén para andar en sus caminos y mostrarle reverencia. Pues Hachén tu Dios te introduce en tierra buena, tierra de arroyos de agua, de fuentes y manantiales que brotan de los valles y colinas, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares, de aceite y de miel, tierra en la que no con pobreza comerás en ella pan. No carecerás de nada en ella, tierra que sus piedras son hierro y sus montañas extraerás cobre. Cuando hayas comido hasta saciarte, da gracias a tu Dios Hachén por la buena tierra que te ha
dado. Está hablando de que cuando estemos en estas experiencias en que estamos viviendo, mantengámonos como trigo y no como cizaña, porque el desierto es para la separación del trigo y la cizaña. Y continúa diciéndole, cuídate, cuídate, no sea que olvides a Adonai tu Dios al observar sus mandamientos y sus procedimientos y sus estatutos inmutables que yo te doy hoy. No sea que comas y te sacies y casas buenas edifiques y las habites, y tu ganado vacuno y tu ganado ovino se multipliquen, y plata y oro se te incremente, y todo lo que posees ha prosperado, y que se tenga, enaltezca tu corazón, y que olvides a Adonai tu Dios, el que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Nuevamente es una experiencia. A algunos el Señor les va a permitir prosperar económicamente, pero cuidado, porque eso es la experiencia para ellos es no darse a ellos mismos el honor, el ego de que todo lo que están logrando y la economía que poseen es por su inteligencia o por su fuerza, sino que ha sido Adonai, su Dios, el que se lo ha dado. Y dice, es Adonai el que te ha conducido por el desierto grande y temible, con sus serpientes abrasadoras, es decir, con todas las experiencias que tuvieron aquellos que murieron por blasfemar la palabra de Hachén, con todas las serpientes abrasadoras y los escorpiones. Te puso en tierra de sed donde no hay agua. Él es el que te sacó para ti agua de la roca del pedernal. Él es el que os sustentó en el desierto con maná que vuestros padres nunca habían conocido, para poneros a prueba en las tribulaciones, para hacerte el bien en tu final. Es decir, que todas las experiencias que como los que guardamos en la fidelidad de Hachén, su pacto y su promesa, vamos a tener experiencias. Pero lo que el Señor quiere hacer es, como lo dijo anteriormente, como un padre corrige a un hijo, así está corrigiendo todos los malos hábitos y todo el ego y todas las cosas que hemos tenido en nosotros, en nuestro corazón desde nuestro nacimiento o de nuestra infancia y juventud hasta ahora. El Señor tiene que ir cortándolo y puliéndolo hasta que logre ese hijo que ese padre quiere tener. Dice, para ponerlos a prueba en las tribulaciones. Cuando estamos en las tribulaciones, estamos en experiencias que el Señor quiere que superemos de acuerdo a lo que Él está buscando corregir en cada uno. Dice, y cuando estés allí, no digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me hizo esta riqueza, o logré esto por mi fuerza, sino que debes recordar a Adonai tu Dios, pues Él es el que te da la fuerza para hacer la riqueza, en cumplimiento de su pacto. Es decir, que como Él ya hizo un pacto y Él es inmutable, hagamos lo que hagamos, Él va a cumplir con su pacto, pues Él es el que te da la fuerza para hacer la riqueza en cumplimiento de su pacto que ha prometido a tus patriarcas. Es decir, un pacto que ni siquiera hizo con nosotros los que estamos en este Shabbat, sino que lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Dice, y será si olvidares, fíjense lo que va a decir, y será si olvidares a Hachén tu Dios, y te encaminares en pos de dioses otros, es decir, el dinero, lo que sea que idolatres, y les sirvas y te inclinas a ellos, testifico contra vosotros, dice Hachén, hoy que pereceréis, como las naciones, los pueblos que Hachén hará perecer delante de vosotros. Así pereceréis vosotros por cuanto no obedecisteis a vuestro Dios Hachén. Y luego continúa diciendo, miren cuántas veces ha dicho Shema y Shomer. Shema, escucha y obedezca a Israel. Cruzarás el Jordán este día para ir a poseer naciones más grandes y fuertes, grandes ciudades fortificadas hasta el cielo, una gente grande y alta, los Anakim, de quien ustedes conocen, de quien han oído decir, ¿quién se puede parar delante de los Anak, de los hijos de Anak?
entiendan que este día Hachén su Elohim mismo cruzará delante de ustedes como fuego consumidor para destruirlos a ellos. Es decir, le está diciendo, caminen todo su desierto, que aunque haya experiencias, Hachén está allí por delante como fuego consumidor para destruir todo lo que se levante contra aquel que va en Shema y Shomer la palabra de Hachén. Dice, así ustedes los echarán fuera y causarán que perezcan rápidamente como Hachén le ha dicho a ustedes. Y cuando vuestro Dios Hachén los haya echado de vuestro camino, no os digáis a vosotros mismos, oiga esto, Hachén nos ha permitido poseer esta tierra a causa de nuestra justicia, o sea, a causa de que nosotros hemos sido buenos. Es más bien por la maldad de esas naciones que Hachén las está desposeyendo delante de ti. Es decir, que aquí no podemos justificarnos nosotros mismos porque pecadores somos, y él está diciendo, no es porque ustedes son buenos, ni ustedes actúan en justicia, es porque los otros eran más malos y los está desposeyendo. No es más bien, dice, por la maldad de esas naciones que Hachén las está desposeyendo delante de ti. No es por tu justicia y por la rectitud de tu corazón, es decir, no eres bueno, eres un pecador. Dice, no es por eso que por tu rectitud o por tu justicia que podréis poseer la patria, la tierra de esas malas naciones, sino que es por la maldad de ellas, que tu Dios Hachén está desposeyendo a esas naciones delante de ti para cumplir el juramento que Hachén hizo a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Vuelve a repetirlo. Esto es un pacto, Él es inmutable, Él va a cumplir todo lo que ha dicho. Por eso uno tiene que decir que uno está en la fidelidad de Hachén, no en la fe. Está en la fidelidad. Él es fiel, el único fiel. Y acaba de decirnos, nosotros no somos fiel. Nosotros no tenemos rectitud de corazón, no tenemos justicia, pero somos sus hijos y nos está corrigiendo en cada experiencia del desierto para que podamos llegar a ese pacto que Él ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Sabes pues que no es por ninguna virtud vuestra, vuelvo a repetirlo, sabed pues que no es por ninguna virtud vuestra que vuestro Dios Hachén os da esta buena tierra, es decir, que vas a llegar a la eternidad por ser bueno, no es eso, sino porque ¿por qué no vas a llegar? Porque sois un pueblo de dura cerviz. Vuelvo a repetir esto. Le dice, sabed pues que no es por ninguna virtud vuestra que vuestro Dios Hachén os da esta buena tierra para que la poseáis, porque sois un pueblo de dura cerviz. Es decir, no hay uno bueno, no hay uno justo, pero si nos mantenemos en su fidelidad, podremos superar todas las experiencias que Él nos está permitiendo tener para pulirnos, es decir, para que como padre corrija a sus hijos, que somos nosotros, y podamos llegar a esa tierra buena que ha prometido. Pero no porque nosotros somos buenos, sino porque Él nos escogió y nos pulió para llegar. Luego dice, acordaos, no os olvidéis nunca de cómo provocasteis a ira a vuestro Dios Hachén en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar. Habéis continuado desafiando a Hachén y en Horeb, en el Sinaí, irritaste a Hachén y se enojó Hachén con vosotros para destruir a vosotros. En mi subir al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas de pacto que Hachén había hecho con vosotros, y estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Es decir, Moshe le está recordando a este remanente y a nosotros todo lo que volvió a pasar en el Sinaí. Ya lo hemos oído repetidamente, pero al Señor le place reiterarnos cada vez, en cada Shabbat, todo lo que pasó este pueblo para que nosotros no cometamos el mismo error. Entonces Moshe le está diciendo, subí por 40 días, estuve en ayuno sin comer ni beber para recibir las tablas, es decir, la palabra de Dios, y él se la entregó y dice, me entregó Adonai a mí 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim, es decir, con su poder, y sobre ellas todas las palabras como había hablado Adonai con vosotros en la montaña en medio del fuego el día de la Cajal, el día de la asamblea, el día que se formó la primera iglesia.
Es decir, cuando él reunió toda esa congregación de descendientes de Jacob y de todas las naciones mixtas que se unieron a ellos, él les habló desde el fuego, y después que les habló, le dijo a Moisés que le escribiera, que le llevara lo escrito por su dedo para que quedara como un pacto firmado por él. Y dice, y Hachén me dijo, date prisa, baja de aquí ahora mismo, porque el pueblo que sacaste de Egipto ha hecho maldad, se ha desviado rápidamente del camino que les ordené, se ha hecho a sí mismo una imagen fundida. Es decir, mientras Moshe estaba buscando la palabra del Señor, así, recabando todo lo que el dedo de Hachén escribía en su poder en estas tablas de piedra, y que ya ellos habían oído, entonces estas gentes estaban adorando a un Dios de fundición. Y dijo Hachén a mí diciendo, veo yo a este pueblo, y he aquí que el pueblo duro de cerviz es. Quita de mí y los destruiré, y borraré su nombre de debajo del cielo, mas haré de ti un pueblo poderoso y numeroso más que él. Y fíjense que esto es una palabra de Dios que se ha cumplido, porque todo aquel que blasfemó, todo aquel que mezcló la verdad con la mentira, fue tendido en el desierto y no llegaron a este remanente al cual está hablando Moshe. Y lo que el Señor quiere es que veamos esto, porque es lo mismo para nosotros. Todo aquel que mezcle toda la palabra, todo aquel que blasfeme, todo aquel que se haga ídolos, será borrado debajo del cielo. Y así como se lo dijo a Moshe, así está haciendo en estos momentos. Está separando trigo de cizaña y está creando un pueblo numeroso que será el que entrará de todas las naciones a el día octavo. Y dice, y volví y descendí de la montaña, una montaña en llamas con fuego, las dos tablas del pacto en mis manos, en mis dos manos. Y miré y aquí pecasteis contra Hachén vuestro Dios, hiciste para vosotros becerro, imagen fundida, os volviste rápido del camino que mandó Hachén a vosotros. Cuando él le dijo, no vayan ni a izquierda ni a derecha, aquí ya se habían desviado en un momento que la palabra Moshe se había desaparecido porque estaba en contacto con Hachén en la montaña. Mientras no vieron la palabra, hicieron lo que les dio la gana. Y dice, y tomé las dos tablas y las arrojé de mis manos y las rompí ante vuestros ojos, y me postré ante Adonai como al principio, 40 días y 40 noches. Pan no comí y agua no bebí, por todo vuestro pecado que pecasteis al hacer el mal en ojos de Adonai para enojarle. Pues temí el furor de la ira contra vosotros que movió Hachén a exterminaros. O sea, aquí Moshe, la Torah intercede, va a interceder por ese pueblo de dura cerviz. Eso es lo que hace la Torah, nos permite corregir, nos permite ser un medio para recibir perdón. Y dice, y esa vez también Hachén me prestó atención contra Aarón, se había enojado a Adonai mucho para destruirle, y oré también por Aarón en aquel tiempo. Y en cuanto a esa cosa pecaminosa que habéis hecho, el becerro, lo tomé y lo puse al fuego, lo partí en pedazos y lo molí bien hasta que quedó fino como polvo, y eché su polvo en el arroyo que baja de la montaña. Otra vez provocaste a Hachén en Taberá, en Masá, en Kibrot Atabá, y cuando Hachén te envió de Cades Barnea diciendo, ahora les va a recordar a este remanente todo lo que sucedió cuando ya estaban para entrar a esa tierra prometida que él les dio, y ellos blasfemaron la palabra de Hachén, la difamaron y no entraron porque dijeron que sí, era una buena tierra, pero que se los iba a tragar, cosa que Hachén no había dicho. Es decir, mezclaron la palabra de verdad con mentira. Y le dice que en ese momento el Señor dijo, sube y toma posesión de la tierra que te doy. Te burlaste del mandato de tu Dios Hachén. Es decir, que en aquel momento se burlaron, dice la palabra. Se burlaron de lo que Dios había dicho. Y dice, te burlaste del mandato de tu Dios Hachén, en quien no pusiste tu confianza ni obedeciste. Rebeldes habéis sido ante Adonai desde el día en que os conocí,
a vosotros. Acuérdense que le está hablando a un remanente. Este no es el remanente que fue rebelde, este es el remanente que llegó, pero él quiere que este remanente que ahora va a entrar tenga en cuenta todo lo que ha pasado en el desierto hasta que llegaron allí. Ahora les está diciendo, ustedes van a hacer juicio a estas naciones, pero ustedes no pueden cometer los mismos errores que han cometido sus padres. Y dice, y me postré ante Hachén esos 40 días y 40 noches porque Hachén estaba determinado a destruirte. Oré ante Adonai y dije, Adonai Elohim, no dañes a tu pueblo y a tu heredad, a quien has rescatado con tu grandeza, a quien has sacado de Egipto con mano, con poder fuerte. Recuerda a tus servidores, a Abraham y a Isaac y a Jacob. No prestes atención a la dureza de este pueblo, ni a su maldad, ni a su pecado, sino la tierra de la cual nos libraste, dirá, fue porque Hachén no pudo traerlos a la tierra prometida a ellos, y por su aborrecer a ellos los sacó para matarlos en el desierto. Es decir, ahora Moshe le está diciendo, mira lo que van a hablar, pero esto lo está diciendo él de su corazón. Hachén sabe lo que va a hacer, pero Moshe está orando, pidiendo que no haya aquellos que están ahí, que no son el remanente. Hachén los va a enjuiciar sí o sí. Es decir, va a tener amor entrañable de quien él quiera tener amor entrañable. Pero Moisés le está mostrando todo lo que oró por todos estos rebeldes y aún así no cambiaron y por eso fueron destruidos. Pero Moisés le dice, ¿qué va a decir el mundo? Mira todos estos religiosos, que es lo mismo que diría ahora, mira todos estos que estaban en la Torá, se están muriendo, pero eso no va a pasar. Esto es lo que va a ocurrir al final de este tiempo que estamos viviendo, que van a estar hablando, estos van a perecer y nosotros vamos a vivir, pero no es así porque escrito está cómo será el último día de esta semana profética, es decir, del milenio. Dice, pero ellos son tu pueblo y tu heredad, le dice Moshe en su oración, a quienes sacaste con tu poder grande y tu brazo extendido. No los destruyas, pero él ya había determinado que todo aquel que había blasfemado su palabra quedaría tendido en el desierto, y esto es lo que Moshe le está mostrando a estos jóvenes que están pronto a entrar a la tierra de Canaán, y nos dice a nosotros que tenemos que mantenernos como trigo para llegar a esa entrada de la tierra prometida que vio Abraham. Dice, en este tiempo Hachén me dijo, corta 2 tablas de piedra como las primeras, sube a la montaña y haz un arca de madera. Ahora Moshe subió, ahora el Señor le dice, no solo vamos a hacer 2 piedras de nuevo y voy a escribir lo mismo, sino que ahora las vas a guardar en un recipiente que te voy a decir. Y dice, y escribiré sobre las tablas que había escribiré sobre las tablas las palabras que había en las primeras tablas. Es decir, no va a haber cambio, es inmutable. Lo que él dijo la primera vez, lo va a cumplir en la última vez. Es decir, lo que ya está escrito en la Torá no se va a cambiar. Dice, las que tú quebraste, es decir, que en su emotividad, en su ser humano, en su humanidad, Abraham quebró esas palabras del pacto, el Señor las va a volver a escribir. Es decir, Él es inmutable. El hombre puede tratar de romper el pacto, pero el pacto seguirá escrito en Hachén. Y dice, y las pondrás en el arca. Así que yo hice un arca de madera de acacia, y recuérdense cómo fue esto. No es que a Moshe se le ocurrió hacer, es que el Señor ya había puesto su Ruach HaKodesh en alguien que hizo el arca forrado en oro y en madera de acacia, y allí se puso estas tablas que también son llamadas las tablas del testimonio, las tablas del pacto. Dice, así que yo hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí a la montaña con las 2 tablas en mi mano. Y él escribió, escuche bien, no fue Moshe, y él escribió sobre las tablas con la misma inscripción que antes, la misma palabra, ni una coma ni un punto se cambió. Las mismas palabras que antes, las 10 palabras que Hachén proclamó a usted, es decir, a ustedes, a sus padres,
desde el fuego en la montaña, y vuelve a decir, en el día de la asamblea, en el día de que usted fue llamado, en el día de que usted vino a formar parte de la Cajal, a usted se le va a entregar esas mismas tablas que se le entregó a Moshe. Y dice, y Hachén me las dio. Yo retorné y descendí de la montaña y puse las tablas en el arca como yo había hecho, sí, y allí permanecen como Hachén me ordenó. Y allí permanecen como Hachén me ordenó, en el arca. Entonces, si usted se va a Revelaciones 11:19, dice, cuando suene la final trompeta, la última trompeta, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Y con esto, mis hermanos, terminamos.